Está lloviendo aquí en mi alma. Está lloviendo aquí en mi ser. Lluvia abundante de bendiciones, porque Cristo me salvó. Que llueva hoy, que llueva hoy, porque Cristo mi vida rescató. Que llueva hoy, que llueva hoy, porque Cristo mi vida transformó. ¿Cómo están, mis amados hermanos y mis amadas hermanas? Espero que estén muy bien por la gracia del Señor. Es un privilegio, un honor, una gran alegría comunicarme con ustedes a través del canal En Defensa de la Fe. Te invito a que tomes lápiz y papel y sobre todo tu Biblia para que estudiemos juntos Primera de Corintios 5:5, que dice: entregad al tal a Satanás para que la carne sea consumida, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa este pasaje? Vamos a ver varias perspectivas. Yo les voy a decir cuál es con la que más me identifico, cuál es la que yo creo. De paso, lo que voy a decir en esa perspectiva lo he escrito yo, pero también les voy a compartir otros argumentos, uno del Comentario Bíblico Adventista, otro de William Barclay y otro de William MacDonald, y si el tiempo nos da, un bonus. Así que muy bienvenidos, vamos a estudiar la palabra del Señor, respetando a las personas que piensen diferente, pero predicando con convicción lo que este servidor cree y lo que muchos de ustedes también están comenzando a creer, que Dios es amor, que no hay tinieblas en el Señor y que los juicios de Dios no son para matar o destruir, sino para redimir, rescatar y transformar, que lo sepa el mundo entero. Bienvenidos. Dice Primera de Corintios capítulo 5 versos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué explica el erudito bíblico William MacDonald? Esto es, la acción que iba a tomar sería la de entregar el tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Se está refiriendo a una persona, a un varón, que lastimosamente había tomado por mujer a la esposa de su padre. Algunos dicen que era su propia madre, pero la mayoría cree que era su madrastra. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que ellos no pueden quedarse callados ante este pecado tan delicado, que se debe hacer algo, que se debe tomar medidas, y él toma esas medidas. Sigo leyendo al comentarista William MacDonald. Los comentaristas no están de acuerdo acerca del sentido de esta expresión de Pablo. Algunos creen que describe el acto de excomulgar de la iglesia local a la persona. Expliquemos lo que es excomulgar. Significa desvincular públicamente a una persona de la comunión de la iglesia. No se le dan cargos y se le niega el participar de las actividades sacramentales de la iglesia. Fuera de la iglesia está la esfera del dominio de Satanás. Primera de Juan 5:19. Por ello, entregar a Satanás
sería sencillamente excomulgar de la iglesia o desvincular de la iglesia a una persona a causa de su pecado. Otros piensan que el poder de entregar a Satanás era una potestad especial concedida a los apóstoles, pero que ya en la actualidad nadie la tiene. Según esta posición, cuando los apóstoles entregaban a alguien a Satanás, esa persona comenzaba a experimentar dolores físicos, angustia mental, enfermedades, pero también calamidades. De nuevo, hay desacuerdo acerca del significado de la expresión destrucción de la carne. Muchos creen que describe padecimiento físico que Dios emplearía para quebrantar el poder de las concupiscencias y hábitos de pecado en la vida del hombre. Otros creen que esta destrucción de la carne es una descripción de una muerte lenta que daría al hombre tiempo para arrepentirse y ser restaurado. En todo caso, deberíamos recordar que la disciplina de los creyentes está siempre calculada para conseguir su restauración a la comunión con el Señor. La excomunión nunca es un fin en sí misma, sino siempre un medio para un fin. El propósito último es que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. En otras palabras, no hay pensamiento de ninguna condena eterna del hombre. Es disciplinado por el Señor en esta vida a causa del pecado que ha cometido, pero es salvo en el día del Señor Jesucristo. Hay que anotar que la explicación de William MacDonald es aceptada mayormente en los círculos de los hermanos que creen que Dios eligió a unos para salvación y por tanto una vez que son salvos, nada los puede separar de Cristo, pero que también creen que Dios eligió a otros para perdición y por más que hagan, no se van a salvar. Obviamente, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero mi respeto para las personas que así lo creen. Ahora les voy a compartir lo que yo creo con respecto a 1 Corintios 5:5. Dios nos creó a todos. La vida es sustentada, sostenida por Él. Nadie puede dar vida a otro, solo Dios. Todos los que hemos existido en esta tierra hemos venido porque Dios decidió darnos vida y sustentarla. El acto de dar vida y sustentarla no está exento del amor íntimo a cada individuo. Dios no sabe odiar ni ser indiferente a ninguna criatura. Le duele el pecado de sus seres creados y le duele que nos destruyamos cuando nos entregamos al pecado. Pero Dios decidió que permitiría la entrada del pecado para que las criaturas conocieran por experiencia propia lo que el pecado causa y la carne de pecado fuera destruida. Pero aquello que Dios puso en cada criatura no pudiera ser destruido sino purificado. El hombre de Corinto, que había sido cristiano y había estado en plena comunión con la iglesia, se había entregado a un camino oscuro y licencioso al practicar adulterio con la esposa de su padre, que se cree que era su madrastra. Pablo dice que la iglesia de Corinto debe ser firme en reprender tal pecado y al pecador, pero con propósitos de salvación del espíritu del pecador. La iglesia sería librada de la apariencia de mal o de la apariencia de aprobar o ser indiferente al pecado abierto, y con esto mantendría su comunión con Dios y buen ejemplo ante la sociedad, y el hombre adúltero sería tratado de la manera más eficaz para hacerle ver que su camino conduciría a la destrucción de su vida terrenal, a la pérdida de la bendición de vivir en esta tierra con santidad y en comunión con el Señor, para crecer, para equipar el carácter y para llegar a la eternidad con un carácter formado a la imagen del Señor y bien desarrollado. Y en ese proceso quizá pudiera reconocer que había hecho mal y volverse a Dios para ser salvo. Cuando el hijo pródigo
vivió en el ambiente del mal y se gastó toda la herencia, quedó con pobreza absoluta. A este estado se le podría llamar estar completamente a merced de Satanás, cuando se está recibiendo las consecuencias del pecado. Y es allí donde este joven siente la necesidad de volver a su padre. El estado de miseria y dolor que causa el pecado es lo que mueve al hombre a despreciar el pecado y a desear volverse a Dios. Dios permite que recojamos de lo que sembramos para que quedemos en ese estado que nos permitirá reconocer que somos polvo y que necesitamos urgentemente un Salvador. Eso mismo será el juicio final. El juez entregará a los impíos a las consecuencias de sus actos, pero no con el propósito de destruir a sus espíritus o a la imagen de Dios que habita en ellos, sino con el fin de destruir a la carne, a las obras de la carne, para que su espíritu sea salvo en aquel gran día. Ningún juicio de Dios tiene como propósito destruir sus criaturas, sino destruir el pecado para salvar al pecador. Así de sencillo, pero también así de contundente. Les comparto lo que dice el comentario bíblico adventista. Pablo ahora presenta su opinión cuidadosamente considerada acerca de la sentencia que la iglesia debía pronunciar contra ese miembro extraviado. Generalmente se entiende que esta sentencia significa la separación de esa persona de la iglesia. Solo hay dos reinos espirituales en este mundo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Si una persona sale del reino de Dios, entra naturalmente en el de Satanás. Ver, por ejemplo, Juan 12:31, Juan 16:11 y 2 de Corintios 4:4. Este obstinado y desenfrenado pecador se había separado del reino de Dios debido a su propia conducta pecaminosa, y eso debía ser reconocido mediante su expulsión formal de la iglesia. Primera de Timoteo 1:20. Las prácticas inmorales son llamadas en las Escrituras obras de la carne. Gálatas 5:19, Colosenses 3:5. Se amonesta a los cristianos a que no vivan conforme a la carne. Romanos 8:13. Por lo tanto, destrucción de la carne significa mantener en sujeción los deseos carnales. También podría estar contenida la idea del sufrimiento corporal que Satanás inflige con frecuencia a sus víctimas. Pablo llamaba a sus propias aflicciones mensajero de Satanás. 2 de Corintios 12:7. Pues este es el autor de la enfermedad y los sufrimientos. Ver Juan 9:2. Los impíos serán abandonados para que sufran las consecuencias de su mal proceder. Esto es lo que cree el comentario bíblico adventista. Se les dará nuevos cuerpos a los hombres en el día de la resurrección. Nuestros cuerpos actuales volverán al polvo con la muerte. La medida disciplinaria que aquí se describe tenía un fin benéfico, propósito similar en el caso de Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Primera de Timoteo 1:20. La disciplina eclesiástica tiene el propósito de que los culpables sean movidos a comprender su peligrosa situación y sientan su necesidad de arrepentimiento y contrición. El pecador, una vez que haya sido corregido y humillado por el castigo, puede ser invitado de nuevo a la vida de fe y virtud. La iglesia nunca debe castigar para hacer sufrir, sino para salvar de la ruina. El miembro separado de la iglesia debe ser motivo de profunda preocupación. Debería hacerse el máximo esfuerzo posible para su restauración espiritual. Ver Mateo 18:17, Romanos 15:1, Gálatas 6:1-2 y Hebreos 12:13. Hasta aquí lo que dice el comentario bíblico adventista. Ahora les comparto lo que dice William Barclay en su comentario bíblico. Carlyle decía
que debemos ver siempre la belleza infinita de la santidad y la repulsividad infinita del pecado. Cuando dejamos de tomar en serio el pecado, estamos en peligro. No es cosa de ser crítico ni de condenarlo todo, sino de ser consciente de su peligro y de su daño. Fue el pecado lo que crucificó a Jesucristo. Fue para libertarnos del pecado para lo que Él murió. Ningún cristiano puede reaccionar simplemente con pachorra ante el pecado. El veredicto de Pablo era que había que hacer algo con aquel hombre. Con una frase gráfica dice que hay que entregárselo a Satanás, lo que quiere decir que debe ser excomulgado. El mundo se consideraba el dominio de Satanás. Como la iglesia era el dominio de Dios, devolver a ese hombre al mundo de Satanás al que pertenecía era el veredicto de Pablo. Pero tenemos que darnos cuenta de que hasta un castigo tan serio no era vindicativo, sino encaminado a hacer que se humillara, que domara y erradicara su concupiscencia para que a fin de cuentas su espíritu se salvara. Era disciplina ejercida, no solamente para castigar, sino principalmente para despertar, y era un veredicto que había que cumplir no con crueldad sádica y fría, sino con el dolor que se siente cuando se pierde un ser querido. En la iglesia primitiva, detrás del castigo y de la disciplina, estaba la convicción de que había que rehacer, no deshacer al que había pecado. Pablo pasa a dar un consejo muy práctico. Los versículos 6 al 8 de 1 de Corintios 5:5 aparecen modernizados en la traducción. En el original dice, como en la Reina Valera y muchas otras Biblias, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro sacrificio pascual, que es Cristo, ya ha sido sacrificado para que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, que es la de la iniquidad y el mal, sino con los ázimos de la sinceridad y de la verdad. En la literatura judía, con muy pocas excepciones, la levadura representa una mala influencia. Era una pizca de la hornada anterior que se había fermentado totalmente. Los judíos identificaban la fermentación con la corrupción. Ahora bien, el pan de la Pascua era sin leudar. Más que eso, el día antes de que empezara la fiesta de la Pascua, la ley establecía que había que encender un candil y buscar la levadura ceremoniosamente por toda la casa para que no quedara en ella ni una miguita de pan normal. La figura de la búsqueda de Dios en Sofonías 1:12. Ahora, debemos notar de pasada que la fecha de esta limpieza era el 14 de abril y que de ahí deriva la costumbre de la limpieza de primavera. Pablo adopta esa ilustración. Dice que nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Cristo, cuyo sacrificio nos ha librado del pecado, como el Cordero Pascual libró a los primogénitos de Israel de la muerte y consiguientemente a todo Israel de la esclavitud de Egipto. Por tanto, prosigue Pablo, hasta la última miga de maldad tiene que desaparecer de nuestras vidas. Si dejamos una mala influencia en la iglesia, puede corromper toda la sociedad de la misma manera que la pizca de levadura leuda toda la masa. Aquí tenemos otra vez una gran verdad práctica. A veces hay que imponer una disciplina para bien de la iglesia. El cerrar los ojos a las ofensas no es lo más amable que se puede hacer. Puede ser perjudicial. Hay que eliminar el veneno antes que se extienda. Es fácil arrancar una mala hierba, pero si se deja, se apoderará de todo el terreno. Aquí tenemos el gran principio de la disciplina. Nunca se debe ejercer para satisfacción del que la impone, sino para bien de la persona que ha pecado y de la iglesia entera. No debe ser vengativa, sino curativa y profiláctica.
Esto es lo que piensa William Barclay con respecto a 1 Corintios 5:5 hasta el 8. Muy bien, hermanos y hermanas, ustedes pueden también dejar sus comentarios y aportar lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Ya les he compartido en este canal qué es lo que creo con respecto a la restauración de todas las cosas, y creemos firmemente que toda criatura finalmente se va a reconciliar con su Creador, porque ese es el poder del amor, ese es el poder de la gracia de Dios. En cuanto a la disciplina eclesiástica, deberíamos notar que en realidad, cuando alguien es descubierto y públicamente es disciplinado, hay muchísimos más en la comunidad que están siendo testigos de esa disciplina, que saben que también merecen esa disciplina. Y si son sinceros, deberían pararse y decir, yo también merezco ser disciplinado. Y si en un evento tal todos fuéramos francos e hiciéramos ese ejercicio, creo que muy pocos quedarían sin ser disciplinados. Qué bonito sería que todos en la iglesia miráramos a Cristo, estuviéramos en comunión con el Señor, y de esa manera la iglesia fuera el cuerpo de Cristo, que sin ser perfecta ni perfeccionista, vaya creciendo cada día más a la imagen de Dios, mientras pone su vista no en el mundo, no en el pecado ajeno, no en el propio pecado, sino en Cristo, y mirando a Cristo nos despojemos de todo peso que nos asedia, que nos impide caminar en la senda de la santidad con gozo y con paz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Amén.